¿Qué tal? Vamos a continuar y terminar con el tema del coligamento, es decir, la unión de una letra con la otra que nos indicaba el nivel de adaptación del sujeto, repasando, así ya vamos aprendiendo bien los términos. Teníamos el coligamento en arco, en guirnalda y en ángulo. Y luego los derivados de la curva, el bucle, como el arco buclado, guirnalda buclada, ondulado y filiforme. Y derivados de la recta, cuadros. Y luego vamos a tener el coligamento mixto, que es más de 2 coligamentos. Acá teníamos arco, diferentes tipos de guirnalda, ángulo, variabilidad de coligamento, guirnalda, buclada era, arco buclado, ondulado, filiforme, y quedamos aquí. Este es un coligamento en cuadros. La verdad que el único coligamento que no encontré en todas las escrituras, que yo he hecho infinidad, fue este. Así que le pedí a una persona si me lo podía hacer. Así que por eso no es real este ejemplo. Pero lo quise poner para que tuvieran conocimiento, porque por ahí se les presenta en algún momento y bueno, en el único lugar que va a estar es en los libros. Las letras se unen en la base de la zona media en forma cuadrada. La M y la N son abiertas por arriba y tienen cuadrados. Incluso pueden ver que este no es real porque es como una falsificación, ¿no es cierto? Podemos ver temblores porque uno puede cambiar la presión. Bueno, pero lo importante era para que les quedara fijo el movimiento que hace esta escritura en cuadros. Muchas veces también se da en la zona inferior con triángulos, que cuando se da con triángulos este coligamento ya tiene que ver como en una actitud tiránica de dominio e imposición agresiva, pero eso cuando se dan los triángulos en la parte inferior junto con este. La sensación de la cuadratura es que nos está indicando un determinado grado de rigidez, marca una fuerte represión de la libido. La persona puede ser simpática, puede ser amable, pero es distante. Desea agradar para producir efecto, puede dejarse llevar por la moda, su conducta es estudiada, es decir, no es espontánea la persona. Nunca puede ser espontánea una escritura donde uno no la hace en forma natural, porque lo natural que tenemos nosotros en los coligamentos o en cualquier aspecto de la escritura es la curva. Ya después voy a hacer un pequeño breve resumen. Es decir, esta persona que tiene coligamentos en cuadros, según los libros, pues ya les dije, yo nunca los pude analizar, en general se trata de una adaptación superficial, porque le falta naturalidad, puede simular, y en sentido negativo, bueno, hay un rechazo de la ternura, que justamente es lo afectivo, la curva, ¿no? El superyo es rígido o tiránico. De esto mucho más no les puedo explicar. Lo importante es que recuerden que este tipo de coligamento se llaman cuadros o cuadraturas, donde forma como un cuadrado, digamos, no es un cuadrado acá, pero la base forma una parte del cuadrado y ya ven que no es absolutamente nada espontáneo. Bueno, acá tenemos una mezcla de coligamentos que ahora se los voy a enseñar, donde lo normal en las escrituras es que haya dos formas de coligamento con el predominio de uno. Hay que ver cuál es el que más predomina para las significaciones. Acá se van a ver más de 3, incluso en alguna escritura podemos ver 4.
Y como justamente se da en la zona media el coligamento y es muy variable porque ya hay más, hay de 3 formas en adelante, ya nos está hablando de una variabilidad afectiva y en la conducta, un carácter cambiante e inestable. ¿Por qué? Porque una vez se comporta de una manera, en otro momento de otra, y acá lo vamos a ver. Es decir, hay una ambivalencia en el comportamiento y hay una baja tolerancia a la frustración. Acá vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos arco, en esta M. Acá tenemos un perfecto ángulo. Miren qué ángulo, perfecto. Y teníamos, a ver, yo había visto acá, guirnalda. Acá hay una perfecta guirnalda. Es decir, cuando nosotros encontramos así variabilidad en los coligamentos, cuando son más de 3, lo que tenemos que ir es a la significación de cada uno de ellos, ver cuál predomina de todo, pero acá quiere decir que la persona tiene una ambivalencia en el comportamiento. Sabemos que el ángulo y el arco tienen que ver con la introversión, la guirnalda con la extroversión. Entonces, puede ser que haya una ambiversión, que la persona pueda ser extravertida, introvertida, pero eso lo vamos a ver con todos los demás aspectos gráficos. Entonces, esta persona unas veces se comporta protegiéndose a sí mismo. Acá tenemos un lindo arco. Otras veces se puede manifestar en forma perceptiva, amable. Otras veces se transforma en una persona dura e intransigente que tiene su posición y nadie la mueve de su posición. Todo eso tenemos que analizar. Acá este es un coligamento mixto. Acá tenemos otro coligamento mixto. A ver, ¿a dónde están? Acá tenemos arco, casi con un pequeño ángulo ahí. Guirnalda, acá dice conmigo. Acá tenemos otro arco. Acá tenemos ángulo. Acá miren, acá hizo todo arco. Acá. Pero bueno, acá guirnalda. Entonces acá tenemos guirnalda, tenemos arco y tenemos ángulos. Eso también nos demuestra que la adaptación es inestable y cambiante. Hay una variabilidad en la conducta. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos arco. Acá tenemos también otros arcos. Acá tenemos filiforme. Miren, acá dice me. O sea, la M la transformó en una línea. Y tenemos también, creo que tenía sinuoso también. A ver, vamos a ver. Bueno, acá esto es una especie de sinuosa, mi dice acá. Es decir, la persona, vamos a la determinación de los 3 coligamentos que nombré, a la significación. Tiene ondulado. Puede hacer chistes la persona, evade, filiforme, evade más todavía que el sinuoso. Se fuga. Ustedes fíjense que el movimiento hacia adelante, hacia la derecha, de fuga, porque directamente no forma la letra. Es decir, la adaptación es evasiva. Y aparte tiene el arco, que tiene que ver con la introversión, con protegerse a sí mismo, con
comportamiento calculado, o justamente, miren, acá dice la persona, dice, es una señora, dice histrionismo, justamente eso. En general se da con tendencias histéricas la persona. Bueno, en definitiva, el coligamento, como es la forma de adaptación que tiene el sujeto, tenemos que ver la mayoría. ¿Cómo es la conducta del sujeto? ¿Cuál es la cualidad de adaptación y el afecto que tiene ante los impactos emocionales? La guirnalda, que es abierta por arriba, tiene una apertura a los estímulos exteriores, pero depende cómo se dé, pues tiene una voluntad influenciable, hay una falta de resistencia. Si es guirnalda angulosa, que no llega a formar el ángulo, pero es una guirnalda que tiene ya tendencia al ángulo, refuerza la firmeza, o sea, ahí ya no se deja influenciar tanto. El arco tiene que ver con una reserva original, una tendencia a esconder, a disimular, puede llegar a fingir si el ambiente gráfico es negativo. Luego, el ángulo es un freno, porque no permite canalizar bien la energía, es como un bloqueo a la necesidad de ternura. La persona es fría, resistente, inflexible, puede llegar a ser terca. Después tenemos la guirnalda buclada y el arco buclado. El bucle, la significación, era una determinada habilidad. En estos casos usan artilugios para conseguir sus fines. Es más abierta y receptiva la guirnalda buclada que el arco buclado, que sabemos que es una reserva el arco, una reserva que hace el sujeto. El sinuoso tiene que ver con la informalidad de la persona que hace chistes, bromas, que tiene sentido del humor. Hay que ver si es positivo o negativo. El filiforme suele dar pretextos para eludir las obligaciones, las responsabilidades, los compromisos. La actitud ya de por sí es evasiva y su forma es flotante, no concreta. Con respecto a la combinación de coligamentos, podemos decir que cuando la escritura es blanda, por ejemplo, y el coligamento es filiforme, podemos llegar a decir que hay en el tema moral una parte negativa. Eso siempre reforzado por todos los aspectos gráficos. Luego, con respecto al transcurso de la palabra, cuando uno ve que el coligamento es mixto y en el transcurso de la palabra se ven determinados coligamentos, hay que ver, por ejemplo, el coligamento primero, supongamos, es guirnalda y después es ángulo en el transcurso de la palabra. Ya algo expliqué eso en otro video con respecto a otro tema. Si es guirnalda, es natural, es amable, conciliadora, tanto en lo social como profesionalmente, pero luego le siguen los ángulos, así que toma actitudes firmes y severas. Es decir, en el transcurso de la palabra, la primera parte, que significaría la parte familiar, la segunda parte tiene que ver con lo social. Así que se está comportando diferente en lo familiar y en lo social. Si, por ejemplo, el coligamento al principio de la palabra es en ángulo, en la segunda parte de la palabra es en guirnalda, ¿qué nos indica el ángulo? Inflexión, intransigencia, o sea, eso íntimamente en la esfera familiar.
Y en lo social, se hizo guirnalda, la segunda parte de la palabra, nos indica que es condescendiente en lo social, que se adapta. Es decir, eso también lo tenemos que observar cuando a veces se presenta una palabra que es emocional, que eso lo vamos a ver en algún momento, voy a dar algunas clases de grafología emocional. Cuando nosotros vemos que la palabra tiene un énfasis que nos salta a la vista, tenemos que analizar todas las características de la escritura. Espero que les haya aclarado el tema del coligamento y para la clase próxima vamos a empezar con la forma de la escritura. Hasta ahora vimos la forma del coligamento, así que van a ver algunos aspectos que yo voy a repetir que se ven en las escrituras. Hasta pronto.